Sí, la lutería data de los principios de la música, o sea, ya de manera quizás no profesional, pero había que reparar los instrumentos de alguna manera y bueno, se creó como un oficio y se fue forjando de esa manera. Y bueno, yo soy bastante nuevo en el tema, te puedo decir, porque desde donde viene la cuestión es de siglos y siglos hacia atrás. Yo personalmente, como saxofonista, empecé trabajando en maderas y empecé en la construcción de instrumentos de cuerdas eléctricos, allá por el 2005. Bueno, ya hace varios años. Hace 15 años ya que comencé con eso. Fui uno de los primeros en Rosario en transmitir el oficio y dar cursos para todo tipo de alumnos en el tema de construcción de instrumentos de cuerda eléctricos, o sea, guitarras, bajos. En realidad es como cualquier tipo de oficio, o sea, la práctica va a ser al oficio. Más allá de que hay muchas cuestiones teóricas y técnicas, de nada sirve mirar un tutorial en YouTube, que hoy en día estamos con eso de las redes sociales y de tener todo a un clic de distancia. Eso es algo que lleva mucha práctica, porque vos podés tener la teoría perfectamente en tu cabeza, pero al momento de transmitirlo hacia la pieza no es lo mismo y no va a sonar. O sea, eso es algo muy importante, de que no solamente se trabaja de manera técnica, sino que el instrumento tiene que sonar. No solamente verse lindo, sino que tiene que sonar y tiene que sonar de la manera justa que busca el luthier o que busca, en este caso, el cliente que viene a requerir un servicio en el taller. Es muy personal. Eso es súper personal. Cada cliente viene a buscar algo distinto, siempre. Pueden venir, qué sé yo, dos personas que no se conocen con el mismo instrumento, porque obviamente compran, por decirte, no sé, alguna guitarra, vienen los dos con una Fender Strato, con las mismas características y que quieren buscar algo distinto. Y si bien hay un sonido predeterminado, hay un montón de cuestiones que se pueden siempre buscar y es una búsqueda muy personal en la música. Así que es muy amplio en realidad, hay que hablar bastante con el cliente y bueno, siempre tener esa relación estrecha con lo que uno quiere, porque no está bueno, no es un mecánico que vos vas y le decís, che, no me arranca. El tipo va, cambia dos cosas y el auto arranca y se va a su casa. Siempre el sonido que busca, o sea, la búsqueda musical más allá del instrumento. El instrumento, como bien dice la palabra, es un instrumento de expresión hacia lo que tiene el músico adentro. Entonces es como complicado, es como ser un poco un cirujano también. Bueno, imagínate mis complicaciones que yo no soy guitarrista, o sea, si bien yo toco la guitarra de una manera muy amateur, no me considero un guitarrista profesional, soy un instrumentista de vientos, o sea que bueno, capaz que se me hizo más fácil inclusive porque tenía que prestar mucha atención a lo que quería el usuario. Porque de chico siempre me gustó la carpintería. Y empecé a jugar con maderas hasta que, bueno, estudié lutería y pude meterme en eso, que me encantó y lo hice durante años. Hasta que después me volqué directamente a lo que son los vientos y, bueno, tuve que aprender un montón de cosas que no sabía técnicas, ¿no? El gran problema principal siempre pasó en esa relación, justamente, que uno tiene con el instrumento y que por ahí no llegás a encontrar a la persona que te entienda. Entonces uno empieza a meter mano. Por lo menos en mi caso pasó eso. Empecé a meter manos y bueno, en una época te puedo contar la historia de mi primer saxo que desarmé, que fue un Con 10M del año 45, que me llegó destruido, fue lámpara durante años y bueno, y solo tenía, no sé, 18 años, lo desarmé por completo y empecé a meterle mano y fue un saxo que usé durante años, durante muchos años. Sí, en realidad eso es muy amplio la pregunta que me estás haciendo, porque tiene que ver con una cuestión de fabricación. No varía en los años. Sí, hay una tendencia hoy en día, inclusive, de usar instrumentos vintage que se suenan todo, que son tremendos, pero hay instrumentos nuevos de alta gama que suenan muy bien también. Ojo, hay
una relación precio-calidad también a eso. Yo no tuve la oportunidad directa yo soy medio básico en eso también, ¿no? O sea, hay un estudio sobre la vibración del material, el instrumento de viento no suena porque sí, o sea, cada persona tiene una personalidad, el mismo instrumento tocado, seteado de la misma manera, tocado por dos personas va a sonar diferente. Hay una cuestión muy, muy amplia ahí con el tema del plástico. Sí, se evolucionó un montón en materiales. Obviamente la tecnología sirve para algo y hubo una suma. El tema de los fuelles es muy complejo también, porque es un instrumento de lengüeta. O sea, de lo mismo que si yo te dijera el saxofón es un instrumento de lengüeta, el fuelle es un instrumento de viento con lengüetas también, con lengüetas metálicas y con cada nota separada, digamos, en la estructura del instrumento, pero es un instrumento de lengüeta y de aire. O sea que también la calidad, ahí volvemos a la calidad del material, tiene su variación. O sea, cada instrumento tiene su lógica, se puede decir. Todo tiene su súper lógica, o sea, está súper pensado, o sea, hasta llegar al día de hoy, vos fijate un ejemplo claro, los violines al día de hoy tienen clavijas cónicas y ni siquiera tienen clavijas mecánicas con engranajes, que es algo en el 2020 tranquilamente se le podría poner, o sea, inclusive a mediados del siglo pasado se podría haber hecho eso. Y se sigue respetando el clasicismo, digamos, del instrumento tal cual porque puede que influya. Es muy loca la respuesta, porque la única vez, estamos hablando de mi instrumento, del saxofón, que tuve que llevarlo a un luthier para hacerlo, fue a Roberto Russell, que no solamente hizo lo que yo le pedí, sino que hizo más de lo que yo pretendía con el instrumento, y hoy en día es uno de mis socios, y él está en Buenos Aires. Bueno, entonces se puede decir que tu experiencia fue positiva. No, tremendo, o sea, el trabajar o sea, poder conocerlo a Robert hace, qué sé yo, cerca de 10 años más o menos, que fue eso, ese laburo que me hizo y bueno, hasta el día de hoy, que ese saxo no lo tengo más, pero tengo otro caño que también estuvo hecho cero por Roberto Russell, qué sé yo, no, sin desmerecer a ningún otro profesional, para mí es el uno, Russell es el uno. No, yo te puedo hablar personalmente en la madera, es el día y la noche. O sea, hoy en día tenés máquinas computarizadas que apretás un botón y sale la guitarra hecha por el otro lado. Tenés un torno mecanizado de CNC donde pones un plano metido en AutoCAD adentro de la máquina y te lo fresa y sale el instrumento ya con la forma. Metés un pedazo de tronco y sale el cuerpo de la guitarra. O sea que la tecnología avanzó muchísimo y ayudó muchísimo al crecimiento de la industria y al empobrecimiento de los artesanos. Pero a la vez, yo creo que es positivo también, porque si alguien ya tiene un oficio, hay gente que lo busca por eso también. Bueno, ahí vamos a tocar un punto que me resulta bastante interesante, que es que vos tuviste la experiencia de poder hacer una guitarra para Ricardo Mollo. ¿Pensás que si hubiera salido directamente de una impresora o de una herramienta tecnológica, hubiera tenido el mismo resultado, o hubiera salido con la misma pasión, o él lo hubiera asimilado como si un luthier, bueno, en este caso que sos vos, se la da en la mano y le dice, probala, fíjate si te gusta? Es un caso... Ese es un caso muy particular, porque justamente fue el principio de mi locura, que yo fusioné la construcción de un instrumento de viento basado y expuesto sobre una guitarra. Es una guitarra de bronce, hueca, con láminas como un saxofón, la misma lámina, y bueno, con grabados y labrados como generalmente tienen las campanas de los instrumentos de viento, y bueno, eso se hizo completamente todo, desde cero a mano. Todo, no hubo tercerización. ¿Por qué lo pensaste así? Digamos que fue como un golpe de creatividad que vos dijiste, voy a fusionar mis conocimientos sobre los vientos y plasmarlos sobre la guitarra. La pregunta no sería por qué la hice así, sino por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué no la podía hacer así? Fueron meses de prueba, más allá de... O sea, no te salió
Yo siempre supe lo que quería y fui a la búsqueda. Fueron meses de horas y horas de prueba, plata gastada, que no, porque volvemos a lo mismo, no es algo decorativo que va a ir a la pared, es algo que tiene que sonar como yo quería. ¿Y él qué quería? No sé, él después me pidió otra cosa. Pero bueno, lo bueno fue un desafío también de que con sus pedidos puede hacer lo que él me pidió también, que fue forrar el interior de la guitarra en madera y poder soldar sobre las láminas de madera tan finas sin que se quemen. Son desafíos muy complicados. Pero así todo, el sonido que yo buscaba sobre la guitarra fue la que yo diseñé y hice, no la que diseñó Ricardo, pero también fue un desafío y fue algo positivo porque de eso se trata el trabajo del luthier, de poder adaptarse a las necesidades del usuario. Es amplio. Por suerte, esta ciudad hoy en día tiene muchísimos luthiers, o sea, siempre hubo luthiers muy buenos, o sea, Rudy Fuentealba es uno de los que hace años está en el top, digamos, el uno de Rosario, y así como hay un montón, Manuel Milanés, y no me quiero olvidar de ninguno, y podemos estar toda la noche hablando. Ellos siempre estuvieron, pero hay una nueva camada de chicos que se interesa en la lutería, que se interesa en hacer cursos, se interesa en gastar plata, que eso hoy en día no es fácil tampoco. Comprarte un pedazo de maple para hacer un mango no es barato como para practicar aparte, porque, ¿entendés? O sea, no hay nada seguro en esto, porque no es una persona que sabe lo que va a hacer. Entonces viene y va a practicar sobre una pieza, y bueno, y el amor que se le pone desde un principio y sabiendo que ese pedazo de madera va a ser música. Digamos que hay un compromiso y una responsabilidad bastante profunda en la actividad, en el oficio. Sí la hay, pero yo trato de no pensarla. O sea, es música. Y la música, si bien tiene ese tecnicismo de tener que estudiar, o sea, yo justamente estoy en una etapa muy, muy de estudio, la música no hay que dejar de disfrutarla nunca. Esto es lo mismo. O sea, en el momento que vos te vas a poner, no deja de quejarte, o sea, ponerte a limar y a lijar ese pedazo de madera, ponete música a pleno y disfrutalo. El planteo de estudio y el interés que uno brinda sobre el instrumento es algo único, el vínculo que uno crea con el instrumento y con el sonido de ese instrumento. Entonces es como que todos los días pasa un día y vos estás pensando, si ese día no pudiste tocar, en que te estás perdiendo algo. No sé cómo explicártelo de esa manera. Es algo único, que eso lo puede saber cualquier músico. Que bueno, ahora justamente estoy haciendo un seminario con Ricardo Cavalli, que es un saxofonista, un músico impresionante de acá del país, que hay una parte puntual donde uno tiene que buscar ese momento y esa conexión y recordar el primer contacto que uno tuvo con el instrumento. O sea, ese contacto totalmente puro, sin competencia, sin esperar nada del instrumento, y qué es lo que causa eso adentro de uno. A mí me partió la cabeza eso, de recordar justamente esa tarde con mi viejo, que mi viejo era estudiante de saxo y que agarra y me da el instrumento y me dice, bueno, a ver, soplá. Y yo me acuerdo que toqué la escala de do, porque en la escuela creo que tocaba la flauta, ¿viste? Entonces, eso fue tremendo. Ese momento yo no me lo olvido nunca más. ¿Qué te hace sentir? Piel de gallina me da eso. Es una conexión importantísima con uno, más allá del instrumento. El instrumento, de hecho, bueno, vos lo sabés, yo perdí un saxo muy importante para mí, pero yo no tengo apego a lo material sobre un pedazo de bronce, sino el apego personal está sobre la expresión que usas con esa herramienta, digamos. Con eso es un instrumento que va a hacer que saques lo que está dentro, no va a ser la marca de tu saxo o la marca de tu guitarra, no va a hacer que seas mejor músico. Sí te lo va a dar el vínculo que vos crees con ese instrumento y el tiempo que le dediques a ese instrumento. Para mí la lutería es
amor por la música, es poder dedicarme a la música desde otro lado, poder darle a la gente también la posibilidad de tener su instrumento en condiciones para poder grabar, para poder estudiar en casa. Básicamente para mí la lutería en este momento de mi vida es mi vida. Hace ya 6 años que estoy con este trabajo, muy artesanal, como bien decís, y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Soy un histérico de la limpieza y de lo que tiene que ver con el estado del instrumento. Mis instrumentos están todos prácticamente impecables, por eso quería darle la posibilidad a la gente que ha visto mis instrumentos y a todos los clientes que llegan al local, al taller, de tener sus instrumentos en condiciones y poder sonar como realmente se merece al momento de crear música, y que esa misma música llegue a los oídos de la gente y que el músico se pueda expresar. Y esa búsqueda es un proceso un poco difícil, digámosle, porque en realidad uno, si bien hay estándares de lo que tiene que ver con el trabajo de lutería, también uno quiere ponerle un agregado, digamos, un valor agregado. Es importantísimo poder escuchar al músico, poder escuchar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que hace, qué estilo, cómo desarrolla su actividad, en qué momento, cómo estudia, cómo usa el instrumento. Como recién hablábamos, justo también tiene mucho que ver con estar con las manos limpias y todo ese tipo de cosas, y por ahí uno indaga, consulta y está en charla con el cliente, y también le da un poco el punto de vista personal en lo que tiene que ver con el instrumento, y eso tiene mucho que ver con el resultado final del instrumento, siempre queriendo de que el instrumento quede impecable, que el músico esté cómodo y que encuentre lo que vino a buscar. Es una charla muy linda que se inicia en el principio, cuando lo traen la primera vez, y ya después empezás a conocer un poco más a la persona, más allá de solamente su instrumento. En realidad digamos que se me hizo el camino un poco más fácil, porque tengo una facilidad un poco con el tema de las manualidades o con el tema de oficios. Mi papá era una persona que se da mucha maña con el tema de las manos, con el tema de cualquier cosa que se tenga que hacer con las manos, construcción y todo ese tipo de cosas. Y a mí me llegó este oficio de la mano de luthiers de acá de Rosario, uno de mis grandes sensei, yo le digo, fue Ale, justamente, que yo arranqué el curso de construcción de instrumentos musicales con él por allá por el año 2012-2013, y después tuve la oportunidad de hacer cursos con Emanuel Milanesi, con Diego Estrilio y demás, pero se me hizo bastante sencillo el hecho de que ya sabía manipular ciertas herramientas y algunas otras maquinarias, pero fue un proceso que encontrar el punto, llevando todo ese conocimiento a los instrumentos, me costó un poco más por el hecho de que quería llegar a un resultado que realmente sea el que no solamente convenza al músico, porque eso es muy importante, sino que también me convenza a mí como músico. Saber que no haga ruidos, que no chasquee, que no trastee, que esté a la altura correspondiente. Básicamente llegar al proceso final de la calibración como resultado y que quede bien. Fue un laburo de muchos años, hasta el día de hoy sigo aprendiendo y eso me encanta. Así que sí, no fue fácil, pero me fue más sencillo que quizá a otras personas. Mirá, es una pregunta bastante capciosa, por ahí un poco complicada de responder, pero en sí hay muchos luthiers en Rosario trabajando, gente de muchos años, como la gente que todos conocemos, el Rudy Fuentealba, Manuel Milanesi, entre ellos también estaba Ale, ahora está dedicándose a otra cosa, pero por ahí también uno de las personas que más marcó el ambiente de la lutería.
En todos lados me he sentido muy bien, me he sentido que cuando llegás te atienden como corresponde, tratan de conocer qué es lo que haces y qué es lo que no. Pero en sí el tema de la lutería se está dando mucho a conocer. Estamos todos apoyando a este rubro, a este tipo de trabajo artesanal para que salga a flote, para que la gente lo conozca. Mucha gente no sabe lo que es la lutería, mucha gente que es o no instrumentista, hay mucha gente amateur en el ambiente de la música, y eso es una de las personas o uno de los públicos que nosotros más queremos apuntar desde acá del taller, por lo menos desde mi punto de vista, porque por ahí la gente no conoce del rubro y por ahí no tiene las posibilidades de reparar un instrumento que tiene una carga sentimental, que lo puede usar para sus hijos, para sus nietos, para sus primos, con lo cual acá tratamos de recibir a todo tipo de músicos, no solamente el músico profesional, sino que estamos más abocados y nos dedicamos mucho a lo que tiene que ver con el músico amateur y la persona que estudia, la persona que se capacita constantemente con el tema de la música, para darle desde nuestro lado la posibilidad del asesoramiento, del conocimiento, de la ayuda no solamente por el lado del mantenimiento de su instrumento, sino que también conozca qué formas tiene para hacer un mantenimiento en casa, cómo cuidarlo, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo estudiar, a qué profesores, porque también tenemos esa cuestión de recomendarlos. Así que básicamente hoy en día está avanzando muchísimo y eso nos pone muy contentos a todo el ámbito de la lutería. Mirá, con la mayoría de los luthieres hoy en día somos amigos, somos por lo menos, digamos, no amigos de esos que llamamos por teléfono en cualquier momento, sino amigos que tenés una conversación, que charlas quizás a veces de cosas personales, se charla mucho de laburo, se ponen muchas experiencias, con lo cual hoy en día esa relación que yo tengo con mis luthiers de cabecera, que fueron en su momento las personas que me ayudaron a conocer también un poco este rubro, yo trato de generar eso en mis clientes, que se sientan cómodos, que sea un espacio amigable, que se sientan relajados con el hecho de poder decirme hago música tal, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de complejo, que me puedan decir, a ver, mira, yo hago esto y esto, ¿cómo me puede llegar a servir una calibración? ¿Cómo me puede llegar a servir un mantenimiento, un cambio de micrófonos y demás? Nosotros lo que tratamos de hacer acá es, nosotros queremos afrontar una cuestión de amistad. Se puede decir de que están acompañando también al músico en su crecimiento. Exactamente. Nosotros lo que queremos es que acá se sientan cómodos y que tengan la libertad de poder charlar con nosotros de lo que necesiten. Y bueno, nosotros siempre desde este taller, desde que era Magiuker Taller de Lutería, ahora Juan Pablo Marín Taller de Lutería, tratamos de que sea ese vínculo amigable, que la gente se sienta cómoda. Y la verdad que mientras te puedas fumar un pucho con un cliente, charlar de la vida y conocerlo un poco más, y que por lo menos a veces hay chicos que se han quedado acá mientras estábamos calibrando y hemos charlado de un montón de cosas. Claro, se quedan buscamos mirando eso. Cómo trabajar también, eso es fundamental. O sea, van conociendo su instrumento desde que lo desarmás, cómo queda separado en partes, hasta que lo volvés a armar ya para dejarlo como ellos te lo requieren. Claro, fue darle la oportunidad de que conozcan su instrumento desde adentro. Eso es lo más importante que tenemos nosotros en esto. Siendo claros, concisos, darle las herramientas suficientes como para que puedan hacer un mantenimiento simple en casa. Pero sí, nosotros estamos buscando también ese lazo amistoso con nuestros clientes. En realidad no, porque ya en este momento mucha de la gente que llega acá son amigos, tenemos muy buena relación con muchos, algunos son esporádicos, son tipo clientes golondrina, pero así sean clientes golondrina, que pasen un buen momento dentro del taller y que conozcan de qué se trata y que estén tranquilos que su instrumento está en buenas manos.
Creo que hay una sola palabra que define en gran parte lo que hago y es amor. O sea, tiene que ver mucho con eso. Mi amor por la música, como ya lo dijiste, soy músico hace ya muchos años, ya creo que serían unos 20 años más o menos. Y la verdad que tiene que ver mucho con el amor que le dejo al instrumento. Me pone muy contento que la gente llegue al taller y me deje sus instrumentos en mis manos, que me dé la confianza de poder dejar sus instrumentos en condiciones. Y con el resultado final me pone extremadamente contento, me pone muy feliz cuando termino los instrumentos, que la gente se va del local, se va del taller con una sonrisa en la cara. Eso me pone extremadamente contento y sinceramente la palabra que engloba a toda mi actividad artesanal tiene mucho que ver con el amor. Y yo voy a sintetizar también, voy a agregar a esto que vos decís, se puede resumir también en 3 palabras, que es trabajo, esfuerzo y vocación de servicio. Exactamente, tiene que ver con esos 3 pilares. Creo que son los 3 pilares más importantes que manejamos acá dentro del taller, y te agregaría el 4, que tiene que ver con esta cuestión de amar la música y amar lo que uno hace.